congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones con su palabra para que amemos a Dios Padre, esté con todos ustedes. En este domingo, Día del Señor, nos reunimos Oremos. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes
lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, algo que nos sucede a nosotros con mucha frecuencia, pareciera que es tan viejo como la humanidad, y lo dice hoy el Evangelio de parte del mismo Señor, comentando la enseñanza no solamente de hoy, sino de siempre. Hay quienes uno les habla y no oyen, o les presentan las cosas y no las ven. Y eso nos sucede a nosotros, a todos, absolutamente a todos, como una posible tentación. Y el Señor es muy claro, y en la Escritura con mucha frecuencia escuchamos un principio que es el que debemos tener y aplicar para conocer, para interpretar y para poner en práctica la palabra de Dios. El que tenga oídos, que escuche. Y a veces da la impresión de que no tenemos oído. Podemos caer en esa tentación todos nosotros, incluyéndome yo. Escuchamos la palabra, qué bonito es esta palabra de Dios, y no la ponemos en práctica, porque en el fondo no estamos escuchando la palabra de Dios, hacemos que la escuchamos. Y eso sucede no solamente en las cosas religiosas, también incluso en muchas cosas. Voy a poner un ejemplo que vivimos nosotros todos los días en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Hay mucha gente que recibe la indicación, las directrices, por ejemplo, de parte de las autoridades sanitarias, de los médicos, de la iglesia, de mucha gente, de cuidarse, pero pareciera que no tienen oídos. Y entonces la razón que hay es que a mí no me va a pasar. O la otra razón es, yo no creo en eso porque no he visto a fulano, sutano, mengano enfermo. Pero tienen ojos y no ven, y tienen oídos, orejas y no escuchan, como los ídolos, es decir, porque tienen un corazón de piedra. Si esto nos pasa en las cosas sencillas que tanto necesitamos, pues también nos pasa a nosotros en las cosas de Dios, que es un poco la enseñanza que hoy la Iglesia nos quiere dar con esta parábola que nos presenta, dicha por Jesús. Pero hay un elemento importantísimo que nosotros tenemos que, para no confundirnos, que tenemos que tener en cuenta. El terreno donde se siembra la semilla, ¿quién es? Nosotros. Cada uno de nosotros es ese terreno. Cada uno de nosotros es ese
pedacito de espacio donde cae la semilla de la enseñanza, en este caso de Jesús o de la iglesia o de tantas otras personas que nos ayudan. No solamente pensemos solo en las cosas religiosas, sino en todas aquellas cosas que nos hacen el bien, como son las indicaciones que decía hace un momentico para nuestra salud. Nosotros somos el terreno que puede ser muy fértil. ¿Y qué es lo que hace fértil el terreno para que la semilla de la enseñanza de Dios, la semilla de la gracia que ha puesto también sembrado en ese terreno por el bautismo, pueda producir fruto? ¿Cuál es la clave? Lo dice la primera lectura y en cierto modo lo recuerda Jesús en la parábola del sembrador: la palabra de Dios. La palabra de Dios cae desde el cielo como el agua o como la nieve, que hace que los nutrientes del campo, es decir, de cada uno de nosotros, nuestras condiciones humanas ciertamente, pero también la gracia de Dios que hemos recibido en el bautismo, pueda empaparse, abonarse con esa agua y producir fruto. Y entonces nos dice el profeta, ese fruto hace que se regrese esa agua a través de los mecanismos físicos, no vamos a discutir de eso ahora, a Dios nuevamente, al cielo. Es decir, es la palabra de Dios que se encarna en cada uno de nosotros y regresa como fruto al cielo. El terreno somos nosotros. Y Dios, sobre todo a los que hemos recibido el bautismo, ha puesto esa semilla de qué. Fíjense que incluso cuando a veces lo recordamos en alguna lectura del Evangelio, pero cuando alguien muere nosotros decimos es una semilla que se siembra, ya está sembrada y ahora comienza a dar el fruto de la vida eterna. Esa es la consecuencia de lo que nos dice el profeta hoy en la primera lectura. El agua que empapa es la palabra de Dios, y al hacer que se produzca el fruto, a su debido momento, sube nuevamente a Dios para el encuentro. Y creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque podemos caer en la tentación de pensar, bueno, que esta es una parábola muy bonita y que sí, uno la escucha, pero es que el terreno somos nosotros. Y podemos permitir, porque lo dice hoy el Evangelio, que venga el diablo y entonces ese terreno que es nuestra vida, donde están los nutrientes de la gracia, la semilla de la gracia, del hombre nuevo, del bautizado que tiene que producir fruto, y un fruto que permanezca, nos lo dice el mismo Señor Jesús, pues quite la tierra y ponga piedra. Es decir, le quite fertilidad a la tierra, le quite la semilla a la tierra, y por más que llueva, ahí no va a nacer nada. Pero también puede venir otra tentación, también del diablo, y es que le vaya quitando la sustancia, erosionando el terreno o poniéndole arena al terreno, de tal manera que sí, que florezca un poquito, pero luego se quema con los primeros rayos del sol, porque el agua se evapora rápido. Pero el terreno donde está la semilla de la vida eterna, de nuestra vida, es decir, de la gracia del Espíritu Santo, que está fertilizado con el amor de Dios, cuando viene la palabra de Dios para enchumbarla, porque esa es la palabra que quizás utilizan mucho los campesinos, los agricultores, hace que entonces esa simiente, ese nutriente o esa semilla dé el fruto, y ya después Dios sabrá
cuánto va a recoger de ese fruto, pero lo importante es que dé fruto. Fíjese que el Señor dice, en algunos casos da 100%, en otros 60%, en otros 30%, porque va a depender también, pues, un poco de otros factores que no vamos a hablar hoy. Yo quisiera detenerme en dos ideas que son muy presentes, están muy presentes en esta liturgia de hoy. El terreno y el agua. El terreno que somos nosotros y que hay que cuidarlo, hay que ararlo, hay que airearlo. Los que alguna vez han sembrado al menos una semillita en su vida saben que hay que preparar la tierra, ponerle abono para que esa semilla produzca fruto. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta si sembramos o no sembramos la semilla, sino que a veces está allí presente ya en el terreno. Pero si nosotros no cuidamos tampoco ese terreno, va a venir el diablo, pondrá sus rocas o sus espinas o lo que sea, y entonces no producirá fruto. ¿Qué significa esta primera idea que quiero decirles o que quiero compartir con ustedes? Y es que nosotros no tenemos excusa, no tenemos excusa. Porque por el bautismo nosotros hemos recibido, repito, la semilla en el terreno que por otra parte ha sido preparado por Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y esa semilla es la misma vida de hijos de Dios, de discípulos de Jesucristo, de testigos, de templos vivos del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor riega en el campo de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros también nos damos cuenta de que esa semilla puede y tiene que dar fruto. Y como nos enseña el mismo Jesús, un fruto que permanezca, que siga dando tantos frutos que bueno, hasta que llegue hasta la vida eterna. Y ese terreno hay que cuidarlo, y ese terreno somos nosotros. Nuestra vida es esa parcela sembrada por Dios. Ahora bien, la segunda idea, ¿qué es lo que hace producir que la semilla produzca, valga la redundancia, su fruto? Bueno, que pueda ser fecundada gracias al agua que empapa la tierra. Y ya dijimos que esa agua, según nos dice el profeta, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es predicada, es proclamada por la iglesia, es cierto. Es el mismo Dios que está proclamando a través de nosotros. Y hay gente, y nos puede suceder a cada uno de nosotros, hay gente que no le hace caso a la palabra de Dios porque está llena del pecado, de la corrupción, de la maldad, de las piedras que ha sembrado o ha puesto el diablo. O que ha permitido que a través de la mediocridad se vaya quitando lo fecundo y sea como esa tierra que está un poquito a la vera del camino. O por el egoísmo, o por los afanes del mundo, o por aquellas cosas que nos distraen de Dios, que son las espinas de la parábola, hacen que entonces la planta se ahogue. Y eso lo encontramos, mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero después cuando la quieren poner en práctica se asfixian. ¿Por qué? Por la vanidad, por la lujuria, por la falta de coherencia, por todos esos defectos, esos pecados que nosotros conocemos. Hoy la palabra de Dios nos enseña pues, o nos recuerda, hay muchas otras cosas que podemos sacar de esto, enseñanza de esto, pero nos recuerda que somos el terreno donde ya ha sido sembrada la semilla y que ha sido regado por la palabra de Dios y también fortalecida, porque la palabra de Dios trae también
otros nutrientes también cuando cae el agua, ¿verdad? Trae frescura, trae vitalidad. Bueno, junto con la palabra de Dios está la Eucaristía, por supuesto. Y con ellas dos, la Eucaristía y la palabra de Dios, alimentamos. Ahora imagínense ustedes si nosotros no le damos el abono del agua de la palabra de vida eterna o el pan de la vida eterna a ese terreno que es nuestra vida, pues no vamos a producir frutos. O si producimos se pueden echar a perder, como ya lo vimos a través de la parábola. Todo esto tiene una consecuencia. Todo esto, miles de consecuencias, por supuesto, pero quisiera fijarme en una sola consecuencia. Y es prestarle atención. ¿A quién? A la palabra de Dios. No pensar que eso es para el que estudia para el sacerdocio o algún laico comprometido o para aquellos que siguen nuestros cursos a través de la radio, de las redes sociales. No, la palabra de Dios es para todos. Y es tan para todos que Dios no la ha limitado a nadie. Dios no la ha limitado. Ahora tenemos un gran problema, sobre todo me refiero a los católicos. Qué poca atención le prestamos nosotros los católicos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y a veces es responsabilidad ciertamente de los sacerdotes o de los catequistas. A veces estamos más pendientes de sabernos preceptos morales que son importantes y necesarios, o de fórmulas religiosas y de oraciones que son importantes y necesarias, pero no escuchamos la palabra de Dios. Y podríamos hacer una encuesta. A mí me gustaría alguna vez tener dinero suficiente para hacer una gran encuesta, pero no para preguntar si el gobierno es bueno o es malo, si la iglesia es buena o es mala, ya eso lo sabemos por otro lado, sino para preguntarle a la gente si tiene Biblia, si la lee y se deja empapar por la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos, cuántos de los que nos están siguiendo por la radio, la televisión y los medios alternos, cuántos tenemos Biblia? Todo el mundo va a levantar la mano. Pero ¿cuánto leemos la Biblia aunque sea un versículo diariamente? Y ahí entonces empezamos a ver que la gente baja la cabeza como si la chuleta estuviera en el piso. No. ¿Para qué es la Biblia? ¿Para qué es la palabra de Dios? Para escucharla, para ponerla en práctica, para que empape nuestra tierra y entonces podamos darle un fruto que le ofrecemos a Dios. Y no tenemos excusa. Algunos dicen, monseñor, es que la Biblia es muy cara. Bueno, si usted no la ha comprado antes, pues resulta cara. Pero le voy a decir un secreto también. ¿Quién de nosotros no tiene un celular? Y en el celular muchas veces tenemos el WhatsApp, y tenemos el Twitter, y tenemos el Instagram, y tenemos otras cosas. Y a veces nos dedicamos en estas redes sociales a transmitir chismes o noticias falsas. En estos días está circulando una noticia que ya tiene meses y meses y meses. El Papa ha convocado hoy a partir de las 9 de la noche una oración. No es malo rezar, pero eso no lo ha dicho el Papa. El Papa ha dicho otras cosas. Y entonces le hacemos caso a eso y no le hacemos caso a, cuídese, haga caso a las autoridades sanitarias. Pero además de eso, para que no vengan a decir que no tenemos el chance, en todos los celulares que tenemos, casi todos nosotros, la inmensa mayoría, hay una aplicación que se llama Biblia de Jerusalén, Biblia católica. ¿Por qué no la bajamos? Y todos los días ahí podemos leer. Ay, monseñor, es que eso es muy fastidioso. Ahí está la cosa. Si la palabra de Dios para nosotros no es lo más importante, es imposible que la Eucaristía entonces tenga importancia.
A mí a veces me llama la atención que hay gente que me dice, no, es que, ¿por qué no abre las puertas de la iglesia para en estos días para ir a misa? Bueno, pero usted, ¿por qué no lee la palabra de Dios? No, porque, mire, no existe Eucaristía sin palabras. Y la palabra de Dios me lleva a la Eucaristía. Pero quisiera destacar en este sentido, hoy la palabra de Dios nos está diciendo la importancia radical de la palabra de Dios. Y nosotros los católicos tenemos que hacer un gran esfuerzo de leer, pero no solamente leer o escuchar, sino de meditar y de dejarnos llevar por la palabra de Dios. Me decía o me escribía alguien, después que hicimos el curso sobre la introducción al Nuevo Testamento, caramba, nunca me había imaginado de las inmensas riquezas que tenía la palabra de Dios. Y la primera conclusión a la que llego es que tengo que leerla todos los días. Bueno, ahí está quizás la gran conclusión de este día, y que en este domingo, entre nosotros, en nuestras familias, en nuestros amigos, hablemos de esto. Cuando yo era niño, mis abuelas me decían, era el decir de la época, no lea la Biblia porque la Biblia te vuelve loco. El que lee la Biblia se vuelve loco. Después yo entré al seminario y poco a poco, entre las cosas que fui aprendiendo del seminario, es que científicamente está comprobado, fíjense bien lo que le voy a decir, científicamente está comprobado que el que lee la Biblia, de verdad, se vuelve loco. Pero no loco de remate, no loco para ir al manicomio, sino loco de amor por Dios. Se entusiasma por conocer más a Dios. ¿Por qué a veces nosotros vemos que nuestra religión como que se va disminuyendo el número? Porque no leemos la palabra de Dios, porque no la predicamos, porque a veces nos quedamos solamente en las cosas bonitas, sensibles, llenas de sentimentalismo. No, pues tenemos que ir a la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice hoy las lecturas, y con esto ya termino. La palabra de Dios cae sobre el terreno donde está la semilla que Dios ha sembrado en el bautismo para nosotros. ¿Para qué? Para que dé fruto. Y ese fruto lo alimentamos también con la Eucaristía. Y ese fruto que le vamos a llevar a Dios al final de nuestra vida es el amor, es la fe, es la esperanza, es la alegría, es el compartir, el perdón, la reconciliación, todas estas cosas que nosotros tenemos que producir, se producen gracias a ¿qué? A la palabra de Dios. Y no olvidemos, la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Repitan conmigo los que están aquí y los que están escuchándonos allá a través de los medios. La palabra de Dios es palabra de vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Con la confianza puesta en Dios que ha sembrado su semilla en nosotros, pidamos por la Iglesia Universal, para que en todo tiempo, al anunciar la palabra de Dios y viviéndola, ayude a muchos a conocerla para que dé fruto. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestra Iglesia Diocesana de San Cristóbal, para que
los sacerdotes, los laicos, las religiosas y religiosos, seamos todos capaces de ser testigos y servidores de la palabra, roguemos al Señor. Pedimos también en estos días por todas las comunidades que van a celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. En nuestra diócesis hay 8 parroquias que llevan ese nombre. Que con el entusiasmo de la Virgen María por la palabra, hagan todos los miembros de estas comunidades de esa palabra el centro de su vida. Roguemos al Señor. Vamos a pedir para que también nosotros tengamos oídos que escuchen y pongan en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios en todas nuestras acciones. Roguemos al Señor por los gobernantes, por los dirigentes políticos, por todos aquellos que tienen un servicio especial por la gente, que piensen en ella y no en sus propios intereses. Roguemos al Señor. Pidamos por tantos enfermos, en especial los que han sido contagiados por el COVID-19, para que sean sanados en el espíritu, en el cuerpo. Roguemos al Señor. También por todas nuestras familias, para que la palabra de Dios les haga crecer en santidad. Roguemos al Señor. Y por todos los difuntos, en especial aquellos que están cercanos a nuestra oración, a nuestro cariño, a nuestra gratitud, que Dios le conceda el premio de la vida eterna. Roguemos al Señor. A ti, oh Dios de la vida, del amor, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio la vida eterna.
Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna.
Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero adelantarme un poco y saludar a las comunidades parroquiales que llevan el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Son varias en nuestra diócesis. En Hernández, en Las Mesas, San Félix, Monte Carmelo, en Peribeca, aquí en La Concordia, en Pregonero, que todas estas parroquias donde se venera a la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, en estos días fortalezcan su vida espiritual, su vida de iglesia. Se me olvidaba también Macanillo. A todos mi cariñoso saludo y el mejor de los deseos, porque con la Virgen María puedan ser también ustedes estrellas, luceros de evangelización. Y antes de rezar la plegaria al Santo Cristo de la Grita, perdonen que insista en lo que voy a decir. Nuevamente mi llamado, yo no tengo ninguna intención política, sino el bien de la gente. A cuidarse. Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos. Hay mucha gente que no está haciendo caso. Y fíjense que ya lamentablemente en San Cristóbal y alrededores ha habido algunos fallecimientos a causa del COVID, ¿no? Y hay bastantes que están infectados. Y puede ser que esté al lado mío, o enfrente, o vecino. Y entonces tenemos que cuidarnos, no solamente con el uso del tapaboca, sino la limpieza de las manos, el que no nos estemos en aglomeraciones. Es verdad que nos fastidia, a todos nos fastidia. Y es verdad que algunas personas dicen, Señor, tenemos el derecho a muchas cosas, es verdad, pero tenemos la obligación moral delante de Dios de cuidar la propia vida y la vida de los demás. Por eso yo quiero insistirle, mire, ya uno ni siquiera, ya yo lo he dicho varias veces, pero ni siquiera se atreve a salir cuando vienen aquí frente a nuestra catedral jóvenes a jugar,
Porque si uno le llama la atención, sale perdiendo a la mamá de uno. O entonces viene la mamá de ellos a formarle un lío. Usted está en contra de la libertad, no, yo no estoy en contra de nada, yo estoy a favor de la vida. Pero entonces, por favor, cuidémonos. La cosa es bien seria, mucho más seria de lo que nosotros nos estamos imaginando. Y no digamos tonterías. No, es que el médico fulano de tal dijo que no había problema. No, que eso se quita tomando agua de cariaquito morado. No, hagámosle caso a los que verdaderamente nos están diciendo las autoridades sanitarias. La mejor prevención es cuidarse. Y esto es obligación, yo diría que bajo pecado, pena de pecado, no, sin entrar en moralismo ni nada de estas cosas. Pero si uno no se cuida, ese es como el que maneja borracho. Si uno no se cuida, está tentando a Dios. Y mejor es estar en sintonía con Dios. Vamos a orar la plegaria al Santo Cristo que hemos propiciado, pidiéndole a Él con todo el corazón, en estos días que estamos de peregrinación virtual, que Él nos acompañe y nos dé inteligencia, oído, inteligencia, vista de fe, para hacer de nuestro cuidado un cuidado de caridad, de fe, de esperanza. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades y parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo.
Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y el andar nos aliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios de toda gracia que les ha llamado en Jesucristo a su eterna gloria, les afiance y les conserve fuertes y constantes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. A seguir meditando, recibiendo y poniendo en práctica la palabra de Dios, podemos ir en paz. Feliz domingo para todos. Santo Cristo del rostro sereno, de la grita divino pastor, nuestra senda tu